Berlín no es París, es algo que no conoces a primera vista. Nos podemos quedar con las fachadas, pero lo bonito de viajar es ir mucho más allá. Entonces, realmente es una ciudad que te invita a abrir la mente, pero sobre todo a nivel de entendimiento, de comprensión, de tolerancia. De hecho, estamos hablando de un proceso histórico que incluye campos de concentración y hoy una total libertad para todos los individuos. Y precisamente en todos nuestros tours guiados invitamos a esta reflexión. Empecemos por ahí. Tour guiados. ¿Cuál es el top 3 de los tours que tiene hoy Kultur Berlin? Nosotros tenemos como 8 productos, pero el top 3 sería... Y luego tenemos el campo de concentración de Sachsenhausen. Para muchos una visita obligatoria. Yo digo, ¿ese turismo es un turismo morboso o es alguien que quiere consciente entender qué pasó? Son monstruos, son máquinas tecnológicas con un fondo de inversión detrás enorme. No podemos comparar el volumen de facturación con el volumen de facturación de estas empresas. ¿Crees que es justa esa relación? ¡Wow! Bueno, yo siempre entendí que yo no podía competir con ellos. Si me tenés que recomendar un lugar para visitar en Berlín, ¿qué lugar me recomiendas? Bueno, yo soy muy fanática. Me parece ese rincón de Berlín, con el agua, el atardecer, el sol, las sombras, las luces, muy impactante. Y la figura de un guía es fundamental para todas esas cosas. Y te iba a preguntar esto, ¿qué lo diferencia de los free walking tours? Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista de La Vida de Nosotros. Hoy vamos a hablar de Berlín, pero desde otro ángulo. Vamos a contarte por qué recorrer esta ciudad no es lo mismo que entenderla. Nuestra invitada es María Miguel, fundadora de Kultur Berlin, una de las agencias más reconocidas por ofrecer recorridos profundos, conscientes en español, en la ciudad que forjó la historia del siglo XX. Le damos la bienvenida a La Vida de Nosotros a María. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo también, muy contento. María, si alguien recién se acaba de sumar a la charla, ¿por qué debería quedarse a escucharla? Bueno, pues porque es una forma de conocer Berlín. Al final, cuando conocemos Berlín, conocemos una sociedad, una historia detrás, y hoy vamos a contar parte de esa historia, ¿no? Hablaremos de guías, hablaremos de la ciudad en sí, y yo creo que es importante quedarse y saber qué hay detrás de todas esas historias. Entonces, ¿qué significa para vos esta frase que no es lo mismo recorrer una ciudad que entenderla? Bueno, recorrer una ciudad es prácticamente ver cosas, ¿no? Ver edificios, ver gente. No todo el mundo es buen observador, entonces hay gente que hay que ayudarla. Hay que contarle por qué hay una historia detrás de un edificio, por qué hay una historia detrás de un carácter, de una actitud, de una forma de hablar, de una forma de ser. Y eso no se conoce a través de una guía, porque normalmente cuando tú estás viajando en una ciudad no te estás todo el tiempo leyendo una guía. Escuchar un podcast también puede ser tiempo, no todo el mundo se prepara tan bien el viaje, hoy en día tenemos muchísimo que hacer, la gente pues improvisa a veces los viajes. Y la figura de un guía puede ser ultra importante para conocer el más allá de lo que es la fachada de una ciudad. Nos podemos quedar con las fachadas, pero lo bonito de viajar es ir mucho más allá. Y la figura de un guía es fundamental para todas esas cosas. Bien. Ahora, ¿por qué Berlín es diferente a todas las sociedades europeas? ¿Y por qué es importante entenderla? ¿Quieres ser parte de La Vida de Nosotros? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, te dejo para que sigas disfrutando de este episodio. Bueno, Berlín, yo creo que conocemos esa diferencia, sobre todo los que estamos viviendo en esa ciudad. Es algo que no conoces a primera vista. Berlín tiene una historia de 800 años, una historia además actual, que sí que empieza en tiempos de la época medieval, pero realmente tenemos un siglo XX muy vibrante, muy conocido a través de películas, a través de la música. Es decir, a todo el mundo le suena la historia de Alemania, sobre todo la historia de Berlín, con ese muro que dividió durante 28 años la ciudad. Realmente, Berlín es consecuencia de toda esa historia y el Berlín de hoy en día es diferente por toda esa historia. Quedarse con una época de Berlín no es suficiente para entender por qué son así los alemanes, por qué es así Berlín, por qué la subcultura es tan importante, por qué se mima esa subcultura. Es decir, necesitas saber muchas cosas para entender esa historia de Berlín. Y el por qué conocer todo esto o por qué entenderlo, pues es que es a través de recorridos, de diferentes consejos que te da un guía, un amigo, una persona que vive en la ciudad. Yo creo que es un proceso que en un viaje se puede medio entender, pero realmente luego tienes que pisarla, que vivirla, que perderte para poder entender esa diferencia. Es muy difícil contar en un podcast o en una frase por qué Berlín es tan diferente, porque creo que es una consecuencia de muchos
de muchas cosas que han pasado en la historia de Berlín para poder llegar a entender por qué es así y por qué gusta de esa forma. ¿No te pasa que mucha gente, conocidos, amigos, vienen y la primera impresión es que no es linda? Ahora, el que se va quedando y la va entendiendo, se va enamorando. Bueno, Berlín tiene muchos contrastes y eso puede chocar, ¿no? Evidentemente Berlín no es París. Si buscamos solamente belleza, no es lo que es Berlín. Si buscamos... ¿A qué llamamos belleza? Claro, es muy subjetivo, ¿no? Es Claro. decir, a mí me parece el casco histórico de Berlín me parece alucinante. Esas avenidas tan anchas, esa grandeza, a mí me parece única. Pero sí que es cierto que Berlín tiene calles con muchos contrastes que pueden no gustar, que pueden chocar. Bueno, tiene un metro muy vivo con personajes muy curiosos, pero precisamente te tienes que preguntar por qué es así Berlín, por qué eso es normal, por qué la gente no tiembla cuando ve una situación extraña. Berlín es multicultural, Berlín es muchísimas cosas y sí, es verdad, no gusta a todo el mundo, pero bueno, no es como a nosotros, ¿no? Nosotros tampoco podemos gustar a todo el mundo. Es decir, es así, la vida es así. Yo lo que siento, por ejemplo, con Berlín, a mí me pasó un poco así, ¿no? Que llegué la primera vez, me invita un amigo, me dice, vamos a Berlín. Y digo, ¿a Berlín? ¿Qué vamos a hacer en Berlín? Y la primera impresión es lo que vos decís, no es París, no es Barcelona. Pero de repente, ahora viviendo, y una vez que elegí venirme a vivir acá, claro, el tema del espacio verde, los espacios grandes, el andar cómodo, el circular, y de repente el peso que tiene la propia historia acá. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Cómo esa historia también nos interpela y cómo es interesante conocerla, porque esa historia se puede volver a repetir. Yo creo que Berlín es una ciudad que te invita a la reflexión y precisamente en todos nuestros tours guiados, tratándolo todo de forma muy neutral, invitamos a esta reflexión. Creo que nadie escapa de todo esto porque al final ves muchas situaciones similares a la vida actual, a muchas situaciones en que nos tenemos que preguntar por qué han pasado ciertas cosas en la historia, qué ha cambiado, cómo somos nosotros, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Y evidentemente que nos tenemos que preguntar muchísimas cosas. Yo creo que una ciudad como Berlín es ideal para preguntarse todas esas cosas y para volver un poco atrás y decir qué he aprendido de esta visita, ¿no? No es simplemente ver una ciudad, pasarlo bien, ver edificios bonitos, sino que es mucho más que esto. Y si encima entramos en las historias de la gente, que creo que es la mejor manera de conocer una ciudad, es todavía más imponente, porque aquí hay de todo, ¿no? Tenemos clases sociales muy distintas, tenemos orígenes muy distintos, entonces realmente es una ciudad que te invita a abrir la mente en todos los aspectos, a nivel de reflexión, pero sobre todo a nivel de entendimiento, de comprensión, de tolerancia. Yo creo que esto, los que estamos viviendo aquí, si nos preguntamos cómo llegamos y en qué nos hemos convertido, creo que sí nos hemos convertido en personas mucho más tolerantes que antes, incluso mucho más abiertas a comprender cosas que antes ni siquiera conocíamos. Total, y de hecho estamos hablando de un proceso histórico que incluye campos de concentración y hoy una total libertad para todos los individuos. Entonces, empecemos por ahí. Tour guiados. ¿Cuál es el top 3 de los tours que tiene hoy Kultur Berlin? Mira, fíjate, nosotros tenemos como 8 productos, 7, 8, siempre bailo ahí con las cifras, pero el top 3 sería el Todo Berlín, que es un poco la iniciación de la ciudad, la introducción, esos 800 años de historia contados en 4 horas para conocer principalmente lo que es el casco histórico. Yo creo que es un buen inicio sobre todo para no solo conocer la historia esencial, sino que sobre todo saber por dónde me tengo que mover, cuáles son mis intereses, cuál es la parte de la historia que a mí me gusta más, para saber si quiero adentrarme en otros temas o si incluso lo quiero hacer a mi propio aire. Luego tenemos el tour de Museo y Barrio Judío. No solamente es una parte del centro de Berlín, es decir, el barrio judío está dentro del barrio de Mitte, y el Museo Judío es un museo muy único que si lo cuentas, si lo resumes a una persona, a un viajero, es un viaje a una comprensión de la cultura judía, pero es que además es de una arquitectura de Libeskind muy conmovedor. Así que es un viaje que realmente merece la pena y que a la gente no se queda indiferente, le encanta. Y luego tenemos el campo de concentración de Sachsenhausen, el sitio conmemorativo que está en Oranienburg, a 35 kilómetros de Berlín. Para muchos es una visita obligatoria, sobre todo para esa reflexión. Muchos dicen, tengo que ir, no es que me interese demasiado, pero tengo que ir porque no puedo decirle a mi pareja, a mi familia, a mis amigos que eso lo tengamos que obviar en ese viaje. Y es repetidamente una visita que la gente pues se queda sin palabras, se queda pensando
y bueno, es como un pequeño break de su viaje que no es que disfruten, pero realmente que dicen había que venir y ha sido una visita obligatoria para nosotros. Bueno, ese es uno de los tours que te cambia o por lo menos te hace ver una la realidad tan dura que se vivió acá. Totalmente. Cuando me hablaste del primero, ¿qué lugares incluye, si me puedes decir? Nosotros tenemos nuestro punto de encuentro en Alexanderplatz, es en el pie de la torre de televisión, lugar súper emblemático, fácil de llegar, y a partir de allí empezamos con toda la época medieval, es decir, iniciándonos en lo que es el barrio de San Nicolás, muy bucólico, muy óptico. Luego entramos por la parte de la isla de los museos, pasando por la catedral, Lustgarten, nos adentramos en la ópera, Gendarmenmarkt, que ahora ya está recién restaurada. Y luego entramos, después de una pausa, a toda la historia de Checkpoint Charlie, Muro de Berlín, topografía del terror, es decir, es la parte más del siglo XX, finalizando en la Puerta de Brandenburgo. Lo he hecho súper resumido, pero sería realmente ese recorrido de 7 kilómetros, más o menos. Ah, okay. ¿7 kilómetros caminando? Creo que sí, ¿no? Wow, es un montón. Es un montón. La gente se asusta, son 4 horas, pero hacemos una pausa y pasa rapidísimo. Entonces son 4 horas, pero pasan bien. Incluso tenemos gente, bueno, de 60 y pico de años, 70. Hemos tenido de 89 y aún así han aguantado esas 4 horas. Es súper dinámico y la verdad que es una buena invitación para conocer esa historia súper céntrica de Berlín. Sí, y está buenísimo. Le pasó a mis padres que vinieron y cuando hicieron uno de estos tours se ponen contentos porque sienten que aprenden. Y de repente vuelven en este caso a Argentina, a contarles a todos. Estuve en este memorial, estuve acá. ¿Qué es lo que más se llevan los turistas en este caso? Te interrumpo un segundo para recordarte algo muy importante. Tenés que hacer la declaración de impuestos. Sí, ya sé que te da miedo, a mí me pasó lo mismo, pero resulta que ahora existe Wundertax, una aplicación online que te ayuda a resolverlo en tan solo 20 minutos. Solamente completando con tu Lohnsteuerbescheinigung los campos que te pide la aplicación, lo resolves. Y encima te da la opción de directamente enviarlo online y no tener que imprimir papel ni mandarlo al Finanzamt. No lo dejes para el último momento. Te dejamos el link acá abajo en la descripción o si no, usa este QR y encima tenés un descuento por ser parte de la vida de nosotros. Todos vienen con alguna lección aprendida, ¿no? Al final todo el mundo ha leído algo, es una historia muy reciente, todo el mundo la conoce a través de películas, entonces la gente busca esas similitudes, ¿no? Siempre encuentras este momento en que te dicen, oye, ¿y ese libro no tenía que ver en ese punto? O han oído una canción de David Bowie y te dicen, oye, ¿y dónde se grabó la canción de Hero? Es decir, al final todo el mundo tiene un foco. Claro. Y busca ese compromiso con el guía para decir, oye, eso es cierto, y lo bonito es buscar esos rincones, buscar ese punto de realidad para encima enriquecer pues toda esa experiencia del viajero en una historia que va mucho más allá de todo eso de lo que leyó, ¿no? Puede ampliar, puede ver otras películas y lo que damos es eso, ¿no? Es esa historia quizás más objetiva, más de que puede ser un guión, ¿no? Pero que no es un guión, que luego te puedo contar, pero que sí, ergänzen, ahora me vas a ayudar tú, complementamos. Bien, perfecto. Complementamos con libros, con literatura, con películas, con música, y eso hace que la experiencia sea mucho mayor. Bueno, eso lo hace mucho mayor, tal cual. Claro. Y te iba a preguntar esto, ¿qué lo diferencia de los free walking tours? Bueno, eso es un tema un poco peliagudo, ¿no? Nosotros nunca hemos sido free porque realmente yo vengo del turismo de hace muchísimos años, hace más de 25 años que estoy trabajando en este segmento. Siempre he dicho que este segmento ya es bastante agresivo como para encima alimentarlo. Entonces, al final se trata de un tema de precariedad, de seguridad, muy discutible todo. Nuestra diferencia es que nosotros no somos free porque creemos que todo tiene un precio, que todo hay que fiscalizarlo correctamente. Aunque cueste lo que cueste, porque a mí me cuesta mucho dolor pagar cada mes y cada año cifras a Hacienda, que aquí no disculpan nada. Y esa es nuestra diferencia, pero es que además buscamos siempre guías en los que nosotros podamos alimentar sus friquismos, que no se estudien un script, sino que realmente estén involucrados en todo lo que es el aprendizaje, aprender a través de sus compañeros, aprender a través de nuestras formaciones que nosotros ofrecemos mensualmente. Es decir, al final buscamos perfiles muy distintos con una vocación muy grande para que no se aprendan un itinerario, sino que realmente lo que quieran es aprender todo el tiempo que están con nosotros. Tenemos guías que llevan 12 años con nosotros, otros que llevan 3 meses, así que realmente vemos que
que esos friquismos que yo te digo, ¿no? Van alimentándose unos en otros y eso yo creo que es lo más rico que tiene la empresa. Es decir, esos perfiles, no la empresa, sino ellos mismos, los que realmente hacen que aportan, pues si hay uno especializado en música, hay otro especializado en cine, hay otro que es especializado en historia del arte. Entre ellos mismos se van formando y nosotros alimentamos a que todo esto pues crezca cada vez más. Acá hay algo que me interesa mucho porque estás hablando de los frisquismos de estas personas y este mundo del guía. ¿Cómo debe ser un guía para Kultur Berlin? Bueno, a ver, se ha hablado toda la vida de guías que han estudiado historia del arte, pero realmente lo crucial es no solamente el contenido y el conocimiento, eso es fundamental, pero sobre todo tienen que ser buenos comunicadores. Y sobre todo interesados, curiosos en algo. No hay que ser entendido de todo, pero sí hay que tener curiosidad para muchas cosas, porque un buen guía no me sirve si sabe mucho de un campo de concentración, pero no sabe lo que existe en la ciudad de pues, tarjetas para usar el metro, tarjetas para visitar diferentes edificios, horarios. Es decir, hay que tener un conocimiento bastante amplio, pero sobre todo hay que ser buen comunicador, porque saber mucho de algo y no saber contarlo, no saber armar una historia, no saber armar un hilo conductor, entonces pierdes toda la atención de todo tu grupo. Entonces, comunicación y contenido creo que es el mix perfecto para ser un buen guía. Me hablaste recién de formación. ¿Cómo se forma un guía? ¿Cuáles son los parámetros que hay que tener? Bueno, realmente yo siempre digo que empezar a ser de guía es poner muchos codos. Es decir, trabajas poco y tienes que estudiar mucho. Pero es como la punta de un iceberg, ¿no? Tú tienes que estudiar muchísimo, pero al principio solo cuentas esto y luego vas ampliando conocimiento. Tú nunca acabas de estudiar, tú nunca acabas de aprender, porque la historia va cambiando. Si tú tienes que hablar de política, porque te hacen una pregunta de política en Alemania o en Berlín, en ese caso, tú tienes que saber lo que está pasando actualmente. No te sirve contar la política del 33 o de cómo subió Hitler al poder, ¿no? Entonces tienes que ser muy curioso y la formación tiene que ser continuada. Nosotros alimentamos con esa formación, miramos un poco cuáles son pues sobre todo los intereses de los guías, pero también yo, que esa es mi labor, miro dónde están pues sus agujeros, ¿no? Las partes que quizá les interesan menos. Yo sé que tengo una colección de grandes historiadores en mi casa, pero igual les da más pereza el arte contemporáneo, pero eso no es menos importante, entonces yo no les obligo, ¿no? Pero sí que hago esas formaciones para que ellos tengan ese interés, ni que sea un poco pues poder observar qué hay en la ciudad, qué ofrece la ciudad, qué colecciones hay. Es una forma, pues, un poco de romper esa rutina, porque quizás los libros que están estudiando o que están leyendo son solamente, pues, de historia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo recuerdo siempre, digo, o sea, depende, la experiencia va a depender 100% del guía. Total. O sea, el guía te tiene que enganchar, el storytelling. Y más allá del contenido, digo, ¿cuánto importa la voz, la postura, el saber liderar? Pues mucho, porque un guía que se para en un semáforo, donde está todo el ruido de los coches, frena, arranca, malísimo. El guía que cuenta toda la historia delante de un grupo con gafas de sol, también error, porque el contacto visual es fundamental. Es decir, es muy importante ver la mirada de un guía, dónde mira, si mira a todo el mundo. Y evidentemente, pues la posición corporal también. Si yo estoy contando una fachada y la estoy mirando, pues la voz ya está proyectada en otra dirección. Todo esto hay que saberlo. Evidentemente que con la experiencia vas mejorando, pero hay que ser un buen observador. Y todo esto se aprende en diferentes escuelas, pero si eres buen observador también lo puedes aprender solo. Nosotros guiamos a estos guías, a nuestros guías, para que aprendan todo esto, les damos un poquito de soporte en esto, pero evidentemente son unas cosas que hay que tener controladas porque al final la experiencia es muchísimo mejor. Y ahora hablando, por ejemplo, me decías recién cuando tenés un turista difícil, alguien que ya se leyó la historia, se leyó 8 libros y te quiere venir a leccionar. Decir, no, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja ese conflicto? Bueno, parte del trabajo del guía es liderar un grupo, ¿no? Hay que saber liderar un grupo, todos hemos empezado en un trabajo y bueno, hay que tener muy buen don de gentes, ¿no? Al final trabajar en público es eso, da igual si es una dependienta, a alguien que está en un mostrador de una recepción de un hotel. Trabajar con humanos es complicado y normalmente lo bueno es que cuando tú vas a un tour, tú vas relajado porque estás de vacaciones. Pero siempre hay alguno que está un poco más pícaro, se levantó con mal pie y hay que saberlo liderar. Eso es complicado, pero hay que saber jugar y al final todo es a base de caerse, que vas aprendiendo, y de mucha mano izquierda. Normalmente si tienes a alguien conflictivo, el resto del grupo te da mucho soporte. Es decir, si te pillan mal, si no sabes defenderte, el grupo te defiende. La gente
es decir, es muy comprensible con el guía y normalmente se pone de su lado. Pero es cierto que a veces hay situaciones complicadas. Tocamos temas políticos, a veces hacemos comparaciones pues quizás inoportunas, pero a veces es casi que viene por una pregunta de un cliente. Intentamos ser muy neutrales, pero sí que es cierto que a veces la gente compara, la gente opina, a veces en momentos poco afortunados, y todo eso hay que jugar con esa información. Entonces, pues es intentar no alimentarlo, ser objetivo, decir que evidentemente cada uno tiene su opinión, y el que viene con mucha sabiduría y va comparando lo que ha leído y tal, pues se puede decir, mira, eso no lo sé, no pasa nada. Es decir, nadie nace enseñado y nadie puede controlar todos los puntos y los rincones de la historia, ¿no? Entonces, creo que la transparencia es, la parte más humana es lo que ayuda más en esas situaciones. Vos hoy sos la dueña de la agencia, pero vos empezaste como guía. Sí, yo empecé como guía en Barcelona porque me gustaba mucho el mundo de los turistas. Yo estudié algo muy diferente relacionado con el turismo, me dediqué sobre todo a los idiomas y trabajé en un edificio modernista de Barcelona. Me encantaba trabajar allí, me encanta el arte en general. No soy tan buena en historia, pero me encanta el arte. Entonces, allí descubrí mi vocación por ese mundo de los guías, y cuando vine a Berlín trabajé en un mundo totalmente distinto, pero bueno, era turismo, pero era hotelería, y luego entré en todo esto y sí, evidentemente cuando empecé con la empresa empecé a guiar. He apagado fuegos durante muchísimos años y a partir del 2017 ya dije, ya no puedo guiar más porque mi vocación principal y mi función principal es gestionar y coordinar la empresa. Y evidentemente, pues lo bueno es que puedo hablar de todo, ¿no? Es decir, no me leo los libros que se leen mis guías, ellos son mucho más profesionales que yo en eso, son realmente los dueños en este caso, pero sí que les puedo guiar y puedo entenderles en muchísimas situaciones porque al final todo es lo mismo, ¿no? Es decir, han pasado muchos años, pero las situaciones siempre se repiten y son muy similares. Bueno, como emprendedora y aparte para, digamos, da mucha confianza que hayas sido vos también guía y hayas pasado todos los procesos de tu empresa. ¿Qué recordás de esas guiadas? ¿Es algún conflicto? ¿Qué recordás de esos momentos? Mira, no, yo lo que recuerdo es que antes hacía mucho más frío que a día de hoy en Berlín. Ah, mira, eso es algo que me gusta. Wow, yo recuerdo que un 24 estaba mi familia de visita y teníamos un tour de tarde que era el Berlín de barrio. Ya no lo hacemos porque el barrio de Kreuzberg ha cambiado mucho. Ahora nos tiran huevos, así que dijimos ya dejamos de que nos tiren huevos. No fuimos muy aceptados en los últimos años. Pero yo me acuerdo que estaba haciendo un frío, eran 15 bajo cero, una nevada increíble. Yo le dije a mi cuñada y a mi padre que estaban conmigo, no os preocupéis, me acompañáis al punto de encuentro, nadie va a venir. Y con toda la nevada vino una familia de Valencia que nunca los voy a olvidar. Hicimos el tour con una nevada y ahora cuando hace mucho frío y hace mal tiempo, la verdad es que me solidarizo con todos mis guías porque claro, es mucho más complicado, ¿no? Es decir, guiar en verano es muy gratificante, pero guiar en invierno es más duro, es más complicado, los grupos son más pequeños, la gente tiene mucho frío. Pero nosotros hacemos tours durante todos los días del año y da igual el tiempo que haga. Si no nos cortan las vías del tren, si no caen árboles y hay huracanes, nosotros estamos en la calle porque hay turismo durante todo el año. Esa es la parte más mala de las visitas guiadas. Pero bueno, hay muy buen zapato hoy en día. Y bueno, y jugamos mucho con la empatía, así que si vemos que el grupo está súper congelado, pues si hay que hacer una segunda pausa, se hace. Y si hay que hacer introducciones en interiores de edificios, pues evidentemente se hace. Se juega un poquito más. Claro, porque ahí tenés que jugar con captarlos. Porque ahí ya no solo la atención de vos, sino que están teniendo frío, están pensando muchas cosas. A ver, que en verano tiene muchísimo calor, porque aquí tenemos 35 grados y hay aire acondicionado en muy pocos lugares. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Es decir, tú tienes que liderar unos puntos a visitar con un grupo que tiene necesidades distintas, igual son 30 personas máximo, y hay que jugar con todo ello. Pero al final si vemos, por ejemplo, una persona mayor que le cuesta andar, la gente pues aminoriza el paso. Si tenemos una persona que pregunta mucho y eso hace enlentecer la visita, pues evidentemente se le corta. Hay que jugar con todo esto. Claro. Y si todo el grupo está congelado o acalorado, pues evidentemente se juega un poquito dentro de lo que sea posible. Perdón, ¿hace cuánto que empezaste? Pues empezamos en 2008, en un momento que casi no había turismo internacional y de eso nos alimentamos un montón y creció nuestra marca porque no había absolutamente turismo internacional. Era una ciudad que solamente tenía productos en alemán y en inglés. En inglés.
Y justo después del Mundial, que fue en 2006, es cuando empezamos a tener muchísima demanda de público internacional. Había alguna empresa que trabajaba en español, pero nosotros pudimos captar ese momento que había mucha demanda y poco producto, y la verdad que fue genial para establecer la marca. Así que llevamos ya 17 años. 17 años. Larga historia. ¿Cuánto cambió Berlín de ahí hasta acá? Wow, pues no voy a decir demasiado porque creo que Berlín estaba como muy congelado en el tiempo, ¿no? Los nostálgicos dirán cuánto ha cambiado Berlín y cuánto se ha perdido la esencia de Berlín, pero yo creo que es que era normal que pasase eso. Era una ciudad que estaba congelada y también necesitaba ingresos de otras partes, ¿no? Hay que pensar que Berlín es una ciudad pobre, aunque sexy, ¿no? Ya lo han dicho muchos políticos, pero sí que necesitaba moverse y evidentemente ha cambiado mucho. Si hablamos en turismo, nosotros empezamos pues con venta directa al 98% y ahora la digitalización nos ha comido de alguna forma. Evidentemente que nos hemos ido adaptando, pero la digitalización ha captado prácticamente ese 98% de nuestro negocio en lo que son los tours regulares. Así que realmente ha cambiado mucho. Pero la ciudad sigue siendo una ciudad con muchísima historia, con muchísimos rincones que descubrir y sigue siendo un destino extremadamente interesante. De hecho, Berlín no era dentro de las capitales europeas la más atractiva. Tampoco lo es ahora. Tampoco lo es, pero digamos, ya está en el mapa, ¿o no? Claro que sí, es decir, si hablamos con turismo de Berlín, el ranking es alto, es decir, la demanda está allí. Claro. Tenemos un aeropuerto que necesita más conexiones, esa es la gran crítica y la gran mancha negra que tiene Berlín, sobre todo después de la pandemia, pero evidentemente es una ciudad que se desmarca por ser diferente a las demás. Evidentemente tenemos París, Londres y Roma que siempre encabezan el ranking, pero Berlín está ahí y la demanda está ahí. Simplemente que necesita más conexiones aéreas. Bueno, quiero volver a los tours, porque vamos hablábamos de el top 3. Sin embargo, yo sé que ustedes ofrecen tours especiales. Por ejemplo, viene alguien y te dice, yo quiero conocer Berlín desde el cine. Sabemos que Berlín tiene una historia del cine muy grande, o desde la ópera. ¿Podés armar esos productos? Mira, nosotros tenemos nuestros tours regulares que son un poquito para la demanda más masiva, ¿no? Es decir, el sota caballo rey que tiene que hacer alguien para cuando viene a visitar Berlín durante 3 y 4 días. Pero evidentemente hacemos virguerías con nuestro producto. Es decir, nosotros tenemos un equipo de guías que le encanta hacer cosas distintas. Y realmente, si yo le pregunto a mis guías qué es lo que os gusta más de la compañía, me dicen las formaciones y la diversidad de contenido y de producto. Entonces, yo soy una persona que también me aburro siempre haciendo lo mismo. Hay productos que funcionan siempre, eso es cierto, pero a mí me encanta hacer cosas diferentes. La pena es que no se puede rentabilizar todo ese trabajo en poco tiempo. Pero si a mí me preguntan, ¿venimos a Berlín porque nos interesa la trilogía de Wagner? ¿O porque tenemos un círculo, una serie de óperas o de conciertos que se hacen en diferentes entidades en Berlín y son en estas fechas? Ármame algo que solo sea vinculado con esas 3 óperas. Nosotros lo hacemos. Tenemos guías dedicados, melómanos, dedicados a la música, con estudios musicales, entonces es ideal. Es decir, es un regalo para el guía porque tiene un grupo súper customizado, súper interesado. Y comprometido con esa temática, claro. Además que le va a aportar conocimiento seguramente. Tenemos unos clientes encantados con un guía que sepa tanto de este segmento y yo más encantado todavía de poder ofrecer todo esto. Yo siempre juego con el perfil de cada guía, es decir, no solamente escucho las ganas que tienen de trabajar, sino sobre todo que me digan qué es lo que a mí me gusta, cuál es la parte de la historia que a mí más me encanta, qué hago aparte de contar una historia, es decir, a qué me dedico aparte de hacer tours, si es que se dedican a algo. Tenemos escritores, tenemos periodistas, tenemos pintores, hemos tenido productores de cine, productores de teatro, entonces se pueden hacer muchísimas cosas. Y sí tenemos muchas peticiones de cuentas corporativas, culturales, incluso de familias que buscan algo pues, relacionado con el arte. Pues hemos tenido diseñadores de joyas que han querido ver museos de arte contemporáneo para inspirarse a través del arte. Entonces, si tú tienes un buen briefing de lo que busca el viajero, sea un cliente final, sea alguien que viene de una agencia, entonces nosotros podemos desarrollar la creatividad, que es la parte más lenta y más manual, la menos digitalizada, pero la que, por mí, la más rica de la empresa. Totalmente. La que más me encanta. O sea, es la parte más linda. Contame, es la masoquista, pero a mí me encanta. Ese proceso, a mí también. Entonces me interesa ese proceso creativo. Viene alguien te pide algo muy específico. ¿Cómo nace el proceso creativo y cómo sigue? Eso sin un buen briefing
no funciona. Okay. Y el problema es el poco tiempo del que disponemos los humanos, que muchas veces te dicen, yo he viajado mucho, tengo un cliente muy VIP y le gusta esto y esto y esto ya, pero ¿qué ha visto? ¿Qué es lo que quiere ver en Berlín que no ha visto en otras ciudades? Si tenemos este briefing, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y entonces hacemos una primera propuesta de lo que creemos que puede funcionar, porque al final te preguntan muchas cosas, pero quieren ver Berlín básico también. Entonces hay que buscar en ese tiempo qué es lo que tú puedes conseguir. Y es mezclar lo estándar con lo extremadamente diferente, lo masivo con lo súper exclusivo. Y luego perfilarlo según lo que el cliente vaya opinando. Entonces, ¿y acá es una reunión de equipo? ¿Cómo funciona? Eso, tenemos un equipo de ventas, yo formo parte de ese equipo de ventas, y luego tenemos reuniones semanales en los que nos vamos aportando input, inspiración. Tenemos una persona que crea producto para que nos aligere todo esto, y luego tenemos marketing que también nos va dando input de la parte exterior. Así que de alguna forma vamos monitorizando todo esto a nivel individual, pero sobre todo también semanalmente a través del equipo. No, suena espectacular. O sea, hay mucho compromiso. Ahora, hablábamos de Berlín, pero me imagino que también te piden Alemania u otros destinos. Sí, la verdad es que empezamos como súper expertos de Berlín y para profundizar mucho en la ciudad creíamos que era suficiente, pero es cierto que cuando alguien se enamora de tus servicios o de tu equipo, quiere ir un poquito más allá. Entonces, Alemania no es un primer destino de Europa, pero cuando la gente conoce Berlín, ve que es una ciudad diferente al resto del país. Luego a la gente también le encanta conocer la tradición bávara que hay en la parte industrial de Colonia, de Düsseldorf. No es una parte tan óptica, pero hay muchísimas ferias. Entonces, Alemania es un país que tiene muchísimas visitas de Latinoamérica y de España, y evidentemente sí que nos preguntan, oye, ¿hacéis algo fuera de Berlín? Y eso empezó ya en 2011, a acentuarse bastante, y es cuando empezamos a hablar del receptivo, de la agencia de receptivo, que es la que se encarga de hacer itinerarios a medida por toda Alemania. Bien, si la tengo que buscar esa agencia, ¿cómo la busco? Pues en realidad oficialmente se llama Destination Management Company, es un DMC, pero eso es sobre todo para los que se dedican al sector, que saben lo que es una DMC, una agencia de receptivo, pero si no es buscar guías en Berlín, guías en Alemania, agencia especializada en el destino de Alemania, allí nos encontraríais vosotros. Les recordamos que estamos hablando con María Miguel. Ella es fundadora de una de las primeras agencias de turismo en español en Berlín. Como bien contó recién, en 2008 arrancan, todavía no había tanta demanda del público español y así arrancaron. Y hoy tenés español, latinoamericano. Sí, la verdad es que todo nace según la necesidad, porque nosotros, yo soy de Barcelona. Evidentemente, al principio todo crece gracias al boca a oreja, los amigos, familiares, amigos de amigos, y así crece la empresa. Empezamos con marketing offline, poníamos todos nuestros flyers en el aeropuerto, algo que nos funcionó muy bien y que dejó de funcionar con toda la digitalización. Pero yo creo que fue el momento de captar la demanda, asentar el producto en un aeropuerto que todavía tenía muchísimas llegadas. La gente nos llamaba a las 12 de la noche. ¿Cómo funcionaba eso del punto de encuentro? Es decir, ese concepto todavía no existía, la gente tenía muchas dudas y todo eso fue creciendo, pero evidentemente todo ha ido poco a poco. Empezamos con un terreno muy españolizado, sobre todo territorio catalán. Evidentemente, pues lo siguiente fue crecer en Madrid, en todo el territorio español, y cuando realmente la crisis estaba en España en 2008, nosotros la notamos en 2012, llegaban los currículums desde España de forma masiva y allí dijimos, están bajando los números, tenemos que abrir mercado, y evidentemente el foco fue Latinoamérica. Con todo hemos sido bastante pioneros, es decir, empezamos a hacer expansión, es decir, a ir a ferias, a trabajar con turismo de Alemania, es decir, las sedes oficiales que tenían en los diferentes puntos de Latinoamérica, entre ellos Argentina, y la verdad es que nos funcionó muy bien. Lo mismo hicimos con Brasil, no había casi producto en portugués, empezamos a trabajar en Brasil y no había nada. Entonces allí dije, si mis guías hablan portugués y yo tengo que negociar con agencias, yo tengo que hablar mejor. Entonces lo que hice fue un curso de portugués en nuestras oficinas de Berlín, y luego yo me fui 3 meses. Allí pues estaba cada día en Río de Janeiro, justo al lado de los Arcos de Lapa, y a aprender portugués, no solamente en clases, sino que también pues con todos los cariocas con los que compartí momentos, y eso ha sido pues la mejor inversión para hoy en día pues tener todos esos mercados, porque hoy en día
dentro de Latinoamérica, curiosamente, a día de hoy, Brasil es uno de los mercados más interesantes y México también es enorme para nosotros. Entonces, ha sido todo sin estudiarlo demasiado. Yo creo que es el instinto de un fundador y ver un poco, saber observar y monitorizar dónde están ahora las flaquezas de la empresa y dónde podemos enfocarnos. Y hemos ido acertando, pero bueno, también nos han venido muchos palos, cosa que nos ha hecho también muy fuertes. Pandemias, volcanes, bueno, de todo, ¿no? No, lo que escucho es mucha observación y el modo full emprendedor. Me toca aprender para mejorar esto, voy. Esa parte me encanta y no la tenía pautada, pero en un rato quiero volver ahí, a tu historia como emprendedora, porque me parece que hay mucho para contar. Pero hace un rato hablamos de la digitalización. Y en estos palos que estás diciendo, uno de los palos, me imagino, fueron estas empresas, estos gigantes que vinieron con un producto digital a resolver el problema del booking, pero claro, te comen, como bien decías antes, todas tus reservas. ¿Cómo manejaste eso como agencia emprendedora? Bueno, yo siempre entendí que yo no podía competir con ellos. Es decir, yo siempre cuento mis penas y mis alegrías, siempre las cuento. Soy bastante transparente, quizás cuento demasiado, pero creo que mis problemas no son únicos y extraordinarios, sino que mis problemas o mis retos están en toda la industria. Entonces, yo ya me he ido directamente de frente con todas esas empresas, he buscado pues, la persona de contacto, los propios fundadores, he tenido muchísimo contacto con ellos y siempre les he contado cuáles son mis retos, cuáles son mis objetivos, y cuál es la alianza que realmente para nosotros es enriquecedora. Yo nunca los he visto como mi competencia, aunque muchos dicen eso, ¿no? Yo sé que ellos se llevan una comisión, que ahora captan muchísima atención dentro del segmento, pero bueno, son monstruos, son máquinas tecnológicas con un fondo de inversión detrás enorme. No podemos comparar mi volumen de facturación con el volumen de facturación de estas empresas, con la inversión que ellos tienen en marketing, con la inversión que yo puedo tener en marketing. AdWords a mí no me va a hacer caso, a ellos sí, ¿no? Yo creo que meterse en esto es querer volverse loco. Claro, estás peleando con un gigante. Yo creo que hay que entenderlo como unos aliados. Evidentemente es doloroso darse cuenta de que parte de tu volumen está también vinculado con un gran porcentaje de comisiones, pero bueno, si te mueve en masa tienes que fijar tus números y tienes que controlar que tus números netos son los sensatos para que tus números tengan sentido. Es decir, eso no quiere decir que tú te tengas que vender por debajo del precio que para ti te convenga, ¿no? Al final es un tema de números. ¿Y qué acuerdos has hecho? ¿Con quién, por ejemplo? Bueno, hay diferentes comisiones y diferentes acuerdos. Esos monstruos siempre te van a apretar. Entonces tú puedes conocer al fundador, puedes ser muy amigo de él, pero debajo del fundador hay 350 empleados que tienen unos objetivos que los tienen que entregar. Claro, los pobres están trabajando. Entonces, bueno, si el empleado no te hace caso, porque no te conoce, es darte a conocer, y si no te escucha, es gritar un poquito más. Y al final, pues bueno, es negociación. Yo creo que es el poder de la negociación. Hay cosas con las que hay que pasar, pero hay que saber negociar. Y entonces, bueno, tú puedes decir que sea una cosa, pero dices, espera, esta no. Yo les he dado muchas ideas a esas OTAs, sobre todo algunas con las que trabajábamos muy cercanamente, bueno, de forma muy cercana hoy en día. Les he dado ideas que quizás debería haber sido más sensato callarme. Pero al final, bueno, hubiesen tardado medio año en conocer ciertas cosas, entonces da igual. Ellos simplemente tienen otra velocidad y lo que es importante es que sepan dónde está tu problemática, dónde están tus objetivos, dónde están tus retos, para que no te tomen como una máquina como son ellos. Ellos son monstruos gigantescos, nosotros somos nada para ellos. Un proveedor importantísimo, eso sí. ¿Crees que es justa esa relación? Si ellos son responsables con tu trabajo y saben acomodarse a ciertas problemáticas, sí. Pero no siempre existe esa comunicación. Yo creo que también hay que potenciarla, es decir, una comunicación está si tú la promueves, si tú la trabajas. ¿Cuántas veces me he ido ya a Madrid a trabajar con esas OTAs? ¿A cuántos eventos de networking he ido cuando a veces he estado mejor en el sofá de mi casa? Todo eso es trabajo y el trabajo de networking es fundamental. Entonces es pico y pala en todos los sentidos. Bien. ¿Qué desafíos enfrenta hoy agencia como Culture Berlin? Pues mira, fíjate que nuestro gran desafío es que nos hemos vuelto todos, gracias a toda la información que hay en Internet, a ser muy impacientes. Yo lo soy y entiendo que cualquier persona que quiera algo de mí
lo sea. Pero nosotros hacemos cosas de forma manual y por mucho que tengamos templates, por mucho que tengamos ChatGPT, porque usamos AI muchísimo, seguimos customizando cada cosa. Esto se olvida y ese es nuestro gran reto y creo que va a ser siempre así. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es no dejar de dar a entender que este es nuestro valor y que para eso trabajamos, pero es muy difícil porque es como, bueno, es presión, presión, presión y tú, bueno, la gente tiene muy poca paciencia para que entienda que tus manos y tu cerebro son los que están trabajando. Es que sigue siendo un trabajo muy artesanal. Claro, la parte de los tours es automatizada absolutamente. Evidentemente que tratar con el equipo de guías es algo personal, pero el producto en sí es automatizado. El trabajo de a medida es totalmente manual y esto es tiempo y valor. Bueno, me gustaría saber un poco más tu historia ahora. ¿Cómo es que llegaste a Berlín y bueno, cómo iniciaste en 2008 esto? ¿Cuándo llegaste y por qué a esta ciudad? Bueno, yo llegué, mi historia es de lo más normal, en el sentido de que es la historia que han tenido muchísimos, que es, bueno, yo estudié alemán, me enamoré de un alemán, me casé, tuve hijos y entre medias, pues monté una empresa por aburrimiento. Ahí está, por eso que, o sea, ¿por qué montaste una empresa? Monté la empresa porque yo creo que el hecho de irte fuera te hace descubrir cosas que tú no hubieses descubierto en tu vida. Yo creo que mi vida en España hubiese sido muy diferente. Pero es cierto que cuando tú estás aquí sola ante el peligro, tienes muchos momentos, retos que son como muy cotidianos, pero que sí son retos que dices, bueno, estoy trabajando en otro idioma, te sientes inseguro, no te toman en serio. Bueno, al final es todo el síndrome del impostor que está ahí muy acentuado. Y por propio aburrimiento yo estaba trabajando en una empresa casi haciendo como de secretaria porque los proyectos no avanzaban. Y luego salió pues la oportunidad de montar una empresa de las características de Kultur Berlin porque había esa demanda. Yo dije, bueno, en realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que montar una página web, tengo que controlar el segmento, tengo que ver cuál es mi competencia, tengo que mirar subvenciones. Y dije, lo voy a hacer. Entonces, en prácticamente 6 meses se desarrolló la estrategia, se lanzó una página web malísima, por cierto, pero funcionó pues porque al final era trabajo, un momento de demanda importante, pero fue por aburrimiento, porque yo en ese momento me veía con 26 años, completamente aburrida, pensé, sí, tengo una nómina fija, un contrato fijo, pero ¿qué voy a hacer así 10 y 15 años? Pues voy a intentarlo y si no, siempre puedo volver atrás. Entonces ahí descubrí que mi espíritu emprendedor estaba. Yo no vengo ni de padres emprendedores, ni de familia emprendedora, así que fue para mí lanzarme. Mis amigas me dieron un sobre con dinero. Mis padres me apoyaron, entonces dije, bueno, pues lo único que puedo hacer es lanzarme. Y si no, pues tuve un jefe en ese momento italiano que dijo, no creo en tu modelo de negocio, pero yo te apoyo. Entonces ahí pude tener una subvención mínima, pero la tuve y me lancé, funcionó y nada, y ahí estoy. Mira, ¿yo qué le puedo decir a ese jefe? No, el jefe me contrató después para varias cosas, así que sí. Él está jubilado, pero muy orgulloso de mí. Yo de él también, me ayudó bastante. Bueno, y me hablaste recién de aprendizajes. Todo este camino del emprendedor, desde el 2008 hasta acá, ¿qué fuiste aprendiendo? Bueno, pues que hay momentos duros, duros que dices, wow, sobre todo la pandemia fue para mí la parte más complicada. Pero hay que luchar, es decir, si tú crees en tu modelo de negocio, si tú ves que hay gente detrás de tu idea, gente que está dejándose la piel para que las cosas funcionen, porque ha habido mucha gente así durante la pandemia, pues solamente por esa gente merece la pena seguir luchando por tu idea, ¿no? Y sí que tiene momentos como muy duros, a veces te sientes como muy frustrado, a veces los números no funcionan, pero bueno, al final dices, mira cuánta gente está contenta con tu producto, con todo lo que has montado, somos un total de unas 20 personas en la empresa, nos reímos muchísimo juntos, nos enriquecemos con ideas mutuamente. Yo creo que solo por eso merece la pena, pero evidentemente hay que luchar con uno mismo, con esas ideas de, o sea, cuántas horas trabajo y qué es lo que me da, ¿no? Pero bueno, si solo nos enfocamos en los números podemos volvernos locos. Al final es qué me aporta a mí y sobre todo mirar atrás, ¿no? Y qué he ido consiguiendo a lo largo del tiempo y cuántas veces me he ido levantando. Eso yo creo que es con lo que hay que quedarse, porque si no, claro, te puedes pegar un tiro en muchas ocasiones. Es difícil. Total. Si hay otro emprendedor escuchándonos que está iniciando, y esta parte, ¿no? Lo romántico, sos tu propio jefe, manejás tus horarios. Buah, eso es genial.
Eso es genial. Yo creo que es muy importante, sobre todo con la madurez de uno mismo. Sí, pero perdón, te interrumpo en algo. Me hablabas recién de la cantidad de horas. Ya. O sea, hay ahí el tema de tus horarios. Mira, por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno, yo mientras estaba soltera, es decir, bueno, casada pero sin hijos. Cuando digo soltera me refiero a sin hijos. Yo trabajaba un montón. Y ahora sigo trabajando mucho, pero elijo más mis momentos. También tengo un equipo con el que confío 100%. Sé que entiende mis flaquezas también. Yo soy muy transparente en todo. Les enseño perfectamente cuando estoy temblando por una situación, porque estoy cansada, porque tengo muchos proyectos al mismo momento. Yo creo que entiendan también que tú puedes estar mal, que tú puedes ser pues, una persona débil en ciertos momentos. Ellos te dan apoyo y yo trabajo en ciertos momentos mucho menos porque también necesito de mi familia, necesito de mis momentos de sofá, de mi tranquilidad. Y eso lo puedes tener como freelance. Evidentemente que si tú tienes un equipo que te va apoyando, lo puedes tener. Mi marido es empleado, no puede hacer lo mismo. Tiene que dar más explicaciones. Yo no las tengo que dar. Pero es cierto que cuando yo veo que mi equipo está desbordado, yo estoy con ellos. Es decir, yo ese día, si me tengo que quedar trabajando 16 horas, me quedo trabajando 16 horas. Y si les tengo que mandar a casa porque están súper cansados, les digo, vete a casa, mañana no trabajes y te lo cubro yo. Es decir, yo no sé si es una cosa de freelance o no, pero sí que es cierto que intento jugar mucho con eso y ahora que tengo un proceso de maduración de empresa mucho mayor que en el 2010, por ejemplo, pues ahora sí elijo más mis momentos. También incluso he aprendido a decir que no en ciertos momentos y si no me conviene, digo que no, que ayer fue festivo quizás y que no voy a tocar los presupuestos ni la bandeja de entrada. Eso lo hago más que lo hacía antes. Nombraste 3 veces la pandemia. ¿Cuáles fueron los problemas más graves o los desafíos más importantes en la pandemia para una agencia como la tuya? Bueno, realmente no entraba nada y la gente te pedía devoluciones. Hubo ayudas, pero llegaron algo tarde y había muchas facturas que pagar. Piensa que el primer trimestre de una empresa turística es un trimestre fatal. No tienes casi ingresos y el último trimestre del año es un trimestre muy fuerte. Entonces, esas facturas hay que liquidarlas, algunas están acumuladas porque se han efectuado tarde, hay que pagar muchas cosas. Y que te dé un Estado 5.000 euros o 10.000 euros por un bonus de ser empresa, pues claro, eso ayuda, pero no lo suficiente como para ver que cuánto va a durar esto, cuántas facturas tengo que pagar. Al final se fue toreando. Trabajamos con clientes fidelizados desde hace muchísimos años, hubo comunicación y dijimos, hemos recibido estas ayudas, sabemos que tenemos que hacer esa devolución, hubo mucha comprensión, algunos fueron más duros, sobre todo lo que son los monstruos más grandes, fueron los menos comprensibles, pero sí que es cierto que con las cuentas más fidelizadas, más pequeñas, con más humanidad, allí hubo mucha comunicación y nos fuimos ayudando entre nosotros. Pero claro, fue eterno y sin el apoyo del equipo no habría sido posible porque fue duro. Cuando termina y vuelve el turismo, ¿cuáles fueron esas primeras señales, esos primeros tours que se empezaron a vender? Realmente la pandemia sigue notándose. Se sigue notando, ok, a ver. Sí, muchos te dirán que no, depende mucho del destino. Pero antes lo he comentado, Berlín ha caído mucho en el número de vuelos. Es decir, si miramos los números de aterrizajes en Berlín, nos está faltando bastante. Es decir, estamos hablando de más de millones, no sé si estoy hablando de casi 10 millones de aterrizajes al año. Entonces, estamos recuperando cifras, pero eso se nota mucho. A nosotros, el mercado español nos ha caído más o menos un 50%. Y el problema son los vuelos. Si los vuelos no existen, por muy bien que lo haces, los viajeros no van a llegar. Latinoamérica llega porque siempre ha sido Múnich y Frankfurt el principal destino de unión. Entonces, coger un vuelo hasta Berlín ya es algo que ellos ya conocían, o coger un tren. Pero si en España no existe esa conexión directa, pues igual elijo otro destino. Entonces nosotros estamos notando esa pandemia, pero sí que nos damos cuenta de que el destino de Berlín está cada vez mejor asentado en ese ranking y la demanda está. Entonces es captar
dónde está ahora la demanda, si está más en la parte corporativa, si está más en la parte de viajes a medida, culturales, o en la parte de tours. Entonces, todo esto es mantener esas conversaciones con el propio segmento y ver dónde puedo recuperar esa falta que quizás tengo en otro segmento de la empresa. Pero el retorno de esa pandemia, es decir, la post-pandemia, es algo que todavía estamos arrastrando. Y en ciertos meses los números todavía no son perfectos. Es decir, el turismo anual estable que teníamos antes de la pandemia, sobre todo en los tours, es difícil. Y no sé yo si lo vamos a conseguir. Pero bueno, al final, la cabeza del emprendedor es eso, ¿no? Si me falta aquí, ¿dónde puedo recuperar el balance? Y al final, si eres un poco despierto, vas recuperando. Pero ¿qué tour tiene más demanda? Pues yo creo que lo del campo de concentración es algo loco. Yo no sé si es una cosa de turismo negro o realmente de esas ganas de reflexionar, quizás por la historia actual, de que necesitamos un poco esa reflexión. Iba a hacer esa pregunta. Puede ser. Y no sé si estaba mal planteada, no sé cómo plantearla, pero digo, ¿ese turismo es un turismo morboso o es alguien que quiere consciente entender qué pasó? Bueno, yo creo que al final algo de esto hay, pero sí que nosotros marcamos mucho a los viajeros nuestros tours solo en el inicio y les decimos, no vamos a entrar en nada de sangre, es decir, vamos a contar la rutina de un prisionero, el cómo se llegó aquí en ese momento, pero intentamos ser lo más objetivos posibles para no alimentar cosas que no corresponden en ese momento ni en esa visita. La gente se mantiene muy en su lugar y la verdad es que es un tour en el que hay muchísimo silencio y hay pocos problemas. Pero evidentemente si alguien entra, se le para, incluso tienen todo el permiso para echar a gente que se mete en camisa de 11 varas. Wow. O sea, bueno, pero logran ese respeto. Sí, en ese lo caso hay, en lo hay. particular. La verdad es que estamos contentos porque no tenemos grandes conflictos. Bien, me hablaste de 8 productos, 7, 8. ¿Cuáles son esos que faltan? Bueno, tenemos el Todo Berlín, Barrio Judío, tenemos el campo de concentración, tenemos el Tour de la Guerra Fría y el Museo de la Stasi. Ese es otro importante. Sí, realmente allí hemos introducido el Museo de la Stasi porque es algo único, real, un escenario completamente real y es súper interesante. Realmente no es nuestro top one, o top 3, pero sí que es uno de los tours que la gente acaba amando porque es algo distinto, son grupos más reducidos y la verdad es que es diferente a lo que hay en la oferta cultural de Berlín. Luego tenemos la Isla de los Museos con entradas garantizadas en el Museo de Nefertiti, el Neues Museum, el Museo Nuevo, y el Museo de Pérgamo en Panorama, un poco para intentar contar qué es lo que fue el Museo de Pérgamo también y que no va a faltar tanto en abrirse al menos la parte del altar. ¿Cuánto falta? Pues se dijeron en 7 años, ahora quizás ya son 6, Okay. 5, pero luego el resto del museo igual son 25, ¿no? Pero lo que es el altar de Pérgamo van a abrir antes. Bien, ¿la puerta se puede ver todavía? No. O sea, no. Ahora lo que tenemos Pérgamo en Panorama, que es una instalación con la instalación del artista de Assisi, pero sí que es una buena introducción para entender lo que fue ese altar de Pérgamo, lo que fue todo el museo de Pérgamo, y es una interpretación algo diferente, pero realmente interesante para descubrir esta parte de la historia clásica. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Tour del Tercer Reich, y creo que no me dejo ninguno. Mira. Bien. ¿Cuántos he dicho? ¿Son 7? 7 dijiste, sí. Fenomenal. Perfecto. ¿Cómo el tema de la historia del nacionalsocialismo se pide mucho? Sí, porque es una historia que la gente conoce, que la gente puede comparar con su propio conocimiento y al final se trata de enriquecer su conocimiento. Entonces, nacionalsocialismo, topografía del terror, son temas que la gente conoce, quiere visitar, no solamente solo, sino también a través de un guía para, sobre todo, bueno, pues tener más información todavía. Hablamos también, en otro momento de nuestra charla que tuvimos nosotros, de lo emocional. Entonces, en estos tours históricos, ¿cómo ves que impacta a la gente emocionalmente? Por ejemplo, el muro de Berlín. Pues sobre todo la gente se pone... Yo creo que al final, si estás en un escenario real, tú ves el muro delante, entiendes lo que es la franja de la muerte. Claro, muchos te dicen, bueno, yo me imaginaba un muro más alto, pero sobre todo cuando le pones en situación de separar a familias, a grupos de amigos durante tanto tiempo, cómo era la guardia, cómo era esa franja de la muerte,
y los pones en esa situación, yo creo que es inevitable que la gente se traslade. Es por eso que no es jugar con las emociones, pero sobre todo trasladar a la gente a esa parte de la historia, sea nacionalsocialismo, sea historia de la Guerra Fría, incluso sea cómo se vivía en la época medieval. Entender las ciudades de esa forma es mucho más fácil comprenderlas y sobre todo quedarte con esa información a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y al final son emociones, es decir, tú mueves todas esas emociones a través de las historias porque trasladas a esa gente a una época. Yo creo que es la clave también de cautivar, de captar esa atención, pero es inevitable. Para mí es algo inevitable. O sea, contar una historia y trasladar esas mentes a un momento concreto y a un lugar también concreto. Y Berlín, por suerte, tiene todavía estos monumentos bastante en pie. O sea, estos lugares, no monumentos, estos... Sí, pero también es cierto que no es una ciudad que tenga mucho escenario nacionalsocialista, por ejemplo, ¿no? No, claro. Claro, es Tempelhof, por ejemplo, pero hay mucha cosa que se destruyó. Es una ciudad que quedó el 80% en ruinas y que luego se levantó. Sí que hay fachadas antiguas, muchísimas, pero muchos edificios no están. Entonces, muchos de los edificios que quizás uno tendría en la cabeza en una ruta como es el Berlín del Tercer Reich, Berlín es muy imaginario, no es Múnich. Entonces, es mucho contenido, poca visualización, pero al final, si es una persona que está interesada en esa parte de la época, sobre todo lo que le interesa es el contenido y es ese... Bueno, es trasladarles a este punto de la historia para entender mejor por qué Berlín está así también, ¿no? Y dónde tenemos que ir para entender esa parte de la historia. Si me tenés que recomendar un lugar, un monumento, un lugar para visitar en Berlín, ¿qué lugar me recomendás? Bueno, yo soy muy fanática de la Isla de los Museos. Son muchos años, me parece muy romántico el hecho de tener un tesoro allí, de querer formar a un pueblo, de querer incluso poner primero unas obras y luego montar un museo. Creo que la Isla de los Museos no es una simple suma de museos, sino que es mucho más que esto. Para mí es algo de un valor incalculable. No solamente por el valor que tiene, sino también por la arquitectura, el poder estar en el paseo con las columnas, ¿no? La Kolonnaden, tomándose una cerveza, estando en momentos de atardecer al lado del río. Me parece ese rincón de Berlín, con el agua, el atardecer, el sol, las sombras, las luces, muy impactante. Yo tengo uno favorito, que el mío es el Monumento a los Soldados Soviéticos, en Treptower Park. Bueno, es que no es poco. Es poco ese, ¿no? No es poco. La primera vez que llegué ahí dije, wow, no, me llegó un amigo y me dijo, no te voy a decir nada, vamos. Es impresionante. Es gigantomaquias, total. Bueno, y para ir terminando, quiero hacer dos preguntas. Una dedicada al turista, o sea, un consejo que le des al turista que viene quizás por primera vez y ¿qué le recomendás? Y después quisiera que me digas cómo hacer si yo quisiera, por ejemplo, ser guía dentro de tu A ver, turista. Yo soy una persona que no suele hacer visitas guiadas en todas las ciudades. Me gusta mucho ir por libre, quizás por el mero hecho de que tengo una empresa de guías. Pero Berlín tiene tanta historia, tiene tantos huecos, tiene tantos rincones que es ultra necesario hacer como mínimo el tour de ciudad. Es súper indispensable. A partir de allí cada uno que elija. Si le ha gustado el guía, la ruta, el concepto, cada uno ya que elija. Pero sí que creo que es bueno dedicar esas 4 horas para descubrir la ciudad y luego quedarme con qué parte de la historia me quedo, dónde quiero profundizar, porque es imposible en 4 días conocer Berlín. Si además quiero salir, quiero perderme en parques, quiero ir a un lago, quiero ver un mercado de la pulga, etcétera, nos faltan horas. Entonces hay que priorizar y solamente con una ruta puedo saber dónde tengo que priorizar. Eso por un lado. Y segundo, ¿qué me has preguntado? Repíteme. Por ejemplo, sobre los guías. Está escuchando ¿Cómo un guía. ¿Puedo ser guía? Claro. Hombre, pues sobre todo, si te gusta la historia, si eres curioso, si te gusta hablar en público, ya tienes mucho que ganar. Entonces, el resto es, si quieres estudiar, y poco más. Es decir, los ingredientes son esos. Son buena comunicación, ser curioso, tener ganas de estudiar, tener ganas de contar. El resto es aprendizaje que se hace a través de uno mismo, de observación y de lo que te aporta una empresa. Bueno, María, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste hasta acá? Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, gracias a todos y por ser parte de La Vida de Nosotros. Gracias, ha sido un placer.